Bueno, pues una vez que ya tenemos determinado cuáles son los límites críticos, después de haber hecho el estudio del análisis de puntos críticos, tenemos que tener claro que el límite crítico es el criterio que va a separar lo que voy a aceptar de lo inaceptable para producir alimentos seguros. Es decir, que si a la hora de tomar las variables de los puntos críticos se salen del rango establecido, tenemos que tener muy claro cuál va a ser el procedimiento a seguir y argumentarlo para que quede totalmente trazado lo que se ha hecho, por si hay algún problema o se deriva cualquier tipo pues de queja, de reclamación y demás, tener argumentado que nuestro documento de autocontrol se ha cumplido tal como se ha determinado, ¿vale? Los 7 principios fundamentales para el análisis de puntos de control crítico son los siguientes. El análisis de peligros alimentarios potenciales de todas las operaciones efectuadas en el local, es decir, que todo lo que se haga en el local, pues por ejemplo, imaginaros que yo me encargo en un restaurante, pues por un lado tengo una línea de fritura, por otro lado una línea de ensamblar sándwiches y por otro lado una línea de vender pues café, batidos, helado y demás. Pues todos los tipos de productos, todos los tipos de alimentos deben de estar contemplados y analizados en análisis de peligro. Una vez que se indiquen los peligros que hay en cada línea de producción, hay que controlar el espacio-tiempo concreto donde se pueden originar esos peligros. Es decir, si un peligro que yo he detectado es que el pollo tenga salmonela y yo en mi punto de control sería la temperatura del cocinado del pollo, pues yo tengo que tener claro en el momento que tengo que tomar la temperatura y para garantizar que en ese caso esa temperatura pues me ha eliminado esa salmonela o esa posible bacteria que pueda contener el pollo, ¿vale? Entonces hay que tener controladas todas las fases y en qué parte de la fase voy a hacer los controles. De los peligros que resulten decisivos para garantizar la seguridad y la salubridad de los alimentos que se definen como puntos críticos, que son los puntos que nosotros vamos a considerar como aceptables o inaceptables, hay que incluir los límites de esos puntos. Es decir, no vale con decir yo voy a tomar la temperatura del pollo, pero luego no defino a qué temperatura voy a aceptar que ese pollo se pueda servir al cliente o a partir de qué temperatura voy a descartar. O bien me doy cuenta que en una mañana me ha fallado varias veces la temperatura del producto y simplemente quizás lo único que tengo que hacer es pues repasar el mantenimiento pues, de la freidora o del horno o el nivel de aceite, porque si he hecho mucho aceite no se calienta lo suficiente. Todo eso tiene que estar argumentado, pero para ello tenemos que tener muy bien definido cuáles son los puntos críticos y medirlo a diario y registrarlo, ¿vale? Entonces, se definen los puntos críticos, se incluyen los límites de esos puntos y asegurarse que todo está bajo control. Es muy importante. Luego es muy importante que se definan los procedimientos eficaces para el control según los puntos críticos detectados. Por ejemplo, un punto crítico también pudiera ser pues, la higienización de los vegetales. Si a mí me viene un pepino o me viene una lechuga que puede estar contaminada, si no la compro de cuarta gama que me garanticen que ya está apta para el consumo, la tendré que desinfectar. Y para desinfectarla, pues tengo que usar un higienizante a una determinada concentración, sumergir pues el tomate, el pimiento, lo que sea, en ese higienizante durante un tiempo determinado y luego comprobar que no queden restos de el higienizante en el producto que voy a servir a los clientes. Todo eso tiene que estar protocolarizado y se tiene que seguir a rajatabla para garantizar la salubridad, ¿vale? Entonces, en el documento este de autocontrol, donde se analizan los puntos críticos, también se tienen que poner los procedimientos a seguir de cada una de las cuestiones, ¿vale? Que son, digamos, peligrosas. Es muy importante establecer las medidas correctoras que deben ejecutarse cuando la vigilancia nos indica que un punto en concreto se ha descontrolado. Es decir, no me basta con controlar que la temperatura se está haciendo continuamente bien. En el momento que yo veo que hay un desfase de temperatura o bien de la cadena de frío, que en el frigorífico me está dando a 10 grados donde tengo guardado el pollo, por ejemplo, o bien
cuando voy a hacer el cocinado veo que la temperatura no llega a los 65-70 grados que yo he marcado en mi documento de autocontrol como límite, pues tengo que hacer una medida correctora, y esa medida correctora tiene que ir encaminada a eliminar ese producto de la venta y a reparar el proceso que esté dando ese fallo, ya sea una rotura de la del frigorífico, o bien una rotura de la freidora, o una mala manipulación, porque a lo mejor cuando repasamos el proceso nos damos cuenta que la persona que está en ese momento en la freidora no está poniendo los minutos adecuados el producto en cocinado. ¿Vale? Todo eso es muy importante que se quede argumentado, registrado cuál es la medida correctora. Y luego la verificación periódica del sistema. Para ello hay dos opciones. Por un lado tenemos auditorías sanitarias, que pueden ser desde Sanidad, el Ministerio de Sanidad, que se dedica a hacer auditoría, nuestros área manager o personal de marcas, que también se dedican a hacer auditoría y comprueban que todos los registros están al día. Y luego también tenemos un laboratorio que anualmente o bianualmente, dependiendo de lo que marque nuestro APPCC, se va a encargar de hacer una toma de muestras para comprobar que el nivel de microorganismos en el producto terminado, en las manos del manipulador, en la superficie que está en contacto con los alimentos, están a raya, lo que quiere decir que todos los procedimientos de limpieza se están haciendo adecuadamente, se está controlando la cadena de frío y demás. En el momento que se ve que hay un parámetro alterado, pues ya ahí está cantando que hay algo que se está haciendo mal, y por tanto hay que revisar todos los procesos. Y todo, como hemos dicho anteriormente, debe de quedar documentado y registrado, ¿vale? Todo tiene que quedar documentado y registrado. Bueno, pues como hemos comentado anteriormente, el documento de autocontrol básicamente pues contiene dos partes. El análisis de puntos de control críticos, que es el APPCC, y luego tenemos los planes generales de higiene o programas de prerequisitos, ¿vale? Los prerequisitos o planes generales de higiene son esenciales para la seguridad de los alimentos y son complementarios e imprescindibles para la implantación efectiva de la PPCC. Es decir, muchas veces en las industrias alimentarias, si tenemos unos planes de higiene bien argumentados, pues quizá a la hora de hacer el estudio de análisis de puntos de control, pues estos queden reducidos a nada, porque todo está ya registrado y controlado con los prerequisitos, ¿vale? Se define como prerequisito de un sistema APPCC a aquellas prácticas y condiciones necesarias previamente y durante la implantación de un plan APPCC y que son esenciales para la seguridad de los alimentos. Se pueden considerar los siguientes prerequisitos. Los prerequisitos tienen una primera parte en la que se van a detallar los aspectos generales del sistema. Ahí se recogen datos identificativos del establecimiento, quién es el equipo responsable tanto de hacerlo como de ejecutarlo, ¿vale? Y es un poco, digamos, como la presentación de qué es lo que se hace en nuestra industria, qué volumen tenemos de producción y quiénes son los responsables de llevar a cabo cada uno de los planes, los registros y demás. Básicamente, una vez que ya se ha hecho la presentación de los planes generales de higiene, vamos a empezar en nuestro documento a determinar todos los planes que vamos a ir implantando. Y el común en todas las empresas alimentarias son los siguientes. Plan de mantenimiento de instalaciones y equipos, que ahora veremos cómo lo hacemos, cómo nos afecta a nosotros desde el punto de vista de manipulador de alimentos. Plan de mantenimiento de la cadena de frío, que digamos que irá ahí adentro del mantenimiento de instalaciones y equipos. Plan de control de agua potable, muy importante, sobre todo en industria alimentaria, en la que el agua interfiere como ingrediente o que se sirve directamente al cliente final. Plan de limpieza y desinfección, plan de control de plagas, plan de control de proveedores, plan de formación de manipuladores de alimentos, plan de control de trazabilidad y plan de eliminación de residuos. Y luego también encontraremos un apartado de buenas prácticas de higiene, ¿vale? Donde vienen toda la norma que hemos estado hablando durante toda esta presentación.
Pues vamos a comenzar a dar unas pinceladitas de lo que contiene el plan de mantenimiento de instalaciones y equipos, ¿vale? Este plan se contemplan todas las actividades referentes al mantenimiento de las instalaciones y equipos, que hay dos tipos, ¿vale? Se tiene que detallar cuáles son las actuaciones preventivas. Estas actuaciones pues son aquellas que se hacen para prevenir que el equipo se rompa o que se consigue que funcionen adecuadamente. Aquí, por ejemplo, podríamos poner pues a diario se pasa un cepillo en el motor trasero de una cámara, ¿no? ¿Quién lo pasa? Pues lo pasa el responsable de mantenimiento o de maquinaria, que todas las mañanas a tal hora tiene que quitar el polvo de tal sitio, y eso queda registrado. Esa persona cuando lo hace lo tiene que registrar. O bien, una vez en semana hay que engrasar tal pieza del horno. ¿Y quién se encarga? Pues se encarga el responsable del turno de la mañana del lunes y lo registra en tal sitio, ¿vale? O bien ahí también se pueden poner los mantenimientos preventivos que hace la empresa que tenemos contratada. Por ejemplo, pues cada mes tienen que rellenar el líquido refrigerante de una máquina, y eso es un mantenimiento preventivo que se va haciendo con la determinada frecuencia que se va a establecer en ese procedimiento, con la intención de que la maquinaria no se rompa, es decir, que no se rompa una nevera, que haría que se rompiera la cadena de frío, no podríamos vender el producto, se tendría que tirar producto y demás. Entonces, eso sería el conjunto de actuaciones preventivas, ¿no?, que hay que tener en una empresa alimentaria, que tiene que quedar registrado, y la intención de estas acciones es prevenir, garantizar el adecuado funcionamiento de la maquinaria y prevenir que estas maquinarias se rompan. Luego, dentro de los planes tenemos las actuaciones correctivas. Estas actuaciones se dan cuando una máquina se rompe. Entonces, hay que ponerlo en conocimiento de la empresa de mantenimiento, que tiene que venir a hacer la reparación, ¿vale? Una vez que mantenimiento hace cualquier tipo de actuación, ya sea un mantenimiento preventivo o correctivo, pues tenemos que archivar las actuaciones. Y si esas actuaciones a su vez requieren que nosotros hagamos alguna actuación con respecto a los alimentos que estamos manipulando, pues también tendríamos que registrarlo. Os pongo por ejemplo, una máquina de refrigeradora se rompe y lo que tenemos que hacer es ese producto que hay ahí, ponerla, verificar que el producto no ha sufrido, es decir, que su temperatura no se ha roto, se pone en otra cámara que tengamos secundaria, y ese producto que ha sufrido la rotura de la cadena de frío tendríamos que servirlo inmediatamente, siempre y cuando sus características organolépticas y la temperatura estén dentro del rango que hayamos establecido como aceptable para la venta, pero tendríamos que priorizar el consumirlo antes. Que vemos que el producto se ha chafado o que ha estado mucho tiempo expuesto a temperatura fuera de rango, se descarta, se anota como desperdicio, y todo eso debería de estar registrado y acompañado pues de parte de la reparación de esa maquinaria, ¿vale? Luego, otro plan muy importante que tenemos que controlar es el plan de control de agua potable. En principio, por el volumen de alimentos que nosotros servimos, no es necesario hacer grandes actuaciones, no es necesario hacer una analítica anual del agua, salvo que así lo pida la marca con la que trabajemos, o bien haya una rotura en el suministro o una reparación, que siempre es importante controlar que no se ha visto afectados los tramos de tubería que nos sirven y que no tienen ningún tipo de contaminación, ni de metales pesados, ni de microorganismos, ¿vale? No obstante, es muy importante que al menos una vez en semana o con la frecuencia que determine nuestro documento de autocontrol, se controlen las características organolépticas del agua. ¿Y esto qué es? Esto no es más que comprobar que el agua pues no tiene un color extraño, que es transparente, que no huele mal y que sabe bien. Esto se hace pues una vez en semana, o si estamos trabajando y vemos que el agua tiene un color turbio o algo, pues simplemente se corta el suministro y
se hace una alternativa. Una alternativa pues puede ser dejar de usar el agua del grifo, llamar inmediatamente a la empresa de fontanería o a la empresa que nos dé el suministro para notificar el problema y pues en ese momento usar agua embotellada para salir del paso ese día o hasta que se repare la avería, ¿vale? También sería interesante que se controlara el desinfectante residual que hay en el agua. Si nosotros controlamos el cloro residual libre que nos llega, sabremos que el agua que estamos usando garantiza que está desinfectada, porque si tiene un remanente de cloro residual, que es el que usan en las centrales que sirven el agua, si yo compruebo que tengo un mínimo entre 0,1 y 0,2 miligramos por litro de cloro residual libre, puedo garantizar de que mi agua está desinfectada y por tanto es apta para el consumo humano, ¿vale? No obstante, con el agua no estamos teniendo muchos problemas porque la mayoría de los casos viene directamente de la red. Si tuviéramos en nuestro local de trabajo un depósito intermedio o si le hiciera algún tratamiento al agua, en ese caso ya sí tendríamos que realizar unas mediciones mensuales o anuales, dependiendo de lo que determinemos en el documento de autocontrol, y deberíamos de controlar el cloro a diario, porque ya tendríamos que clorar nosotros ese depósito intermedio y demás. Pero si viene el agua de la red, pues simplemente con comprobar que organolépticamente es adecuada y luego una vez en semana se controle que hay cloro residual libre, no deberíamos de tener problemas. En el caso de detectar cualquier incidencia, debéis de comunicarlo a vuestro superior, que ya se pondrá en contacto con la empresa administradora y ya se harán las medidas preventivas que se consideren oportunas y que siempre deberán quedar registradas. Bueno, y otro plan muy importante dentro del documento de autocontrol y los planes generales de higiene, que es el plan de limpieza y desinfección. Es lo que hemos estado hablando antes cuando hemos hablado de la limpieza y desinfección, que es muy importante tener programado qué hay que limpiar, cuándo hay que limpiar, quién lo debe limpiar, cómo se ha de limpiar, con qué producto lo limpiamos y con qué utensilio. Todo eso lo tenéis argumentado en el documento de autocontrol y simplemente debéis de velar por dejar registro. Si, por ejemplo, una vez al año o cada X tiempo va al laboratorio y comprueba que la superficie de una determinada máquina da contaminación en enterobacterias, quiere decir que esa limpieza no se ha hecho bien el día de la toma de la muestra. Entonces, si queda registrado, podemos ver quién es la persona que ha fallado y con esa persona se revisa a ver cómo lo hace, si está usando correctamente los productos de limpieza y se pueden poner las medidas correctoras oportunas, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que todo quede argumentado, todo quede registrado. Y simplemente los manuales de la maquinaria os van a explicar cómo realizar la limpieza, tenemos las fichas técnicas y las fichas de seguridad y siempre se os va a explicar a la entrada o a la toma de contacto de cada maquinaria cuáles son las acciones que hay que hacer, ¿vale? Muy importante, como hemos dicho, limpiar, desinfectar y anotar quién lo hace para poder aplicar las medidas preventivas en el caso de que fueran necesarios. Aquí no nos vamos a exceder mucho en el tema del control de plagas como manipulador, pues lo único que tenemos que hacer, velar a diario porque no haya barreras físicas que estén rotas y que puedan ser una entrada para el microorganismo. Es muy importante que si vemos cualquier indicio de actividad se comunique a nuestro superior inmediato. Luego recordar que junto con el documento de autocontrol debemos tener argumentada quién es la empresa de plagas que nos va a dar servicio. Tenemos que tener registrados los partes de actuación y archivados cada vez que vienen, bien porque lo llamemos o bien porque ellos vienen cada 2 meses para hacer un control visual de los cebos y demás que ponen, ¿vale? Los carnets de manipulador y de aplicador de productos biocidas, que de las personas también debemos tenerlo archivado en el local. Debemos de tener también un plano donde ellos van a anotar si tienen puestos cebos reales o cebos, digamos, solamente de control para comprobar si una ratilla muerde o si una cucaracha se pega o que pasan por ahí,
¿vale? Eso también es muy importante. Y luego debéis de tener claro que los cebos y demás deben de estar en los lugares que pone la empresa de plaga. A la hora de la limpieza debéis de tener mucha precaución de no retirarlos, ni mojarlos, ni estropearlos, porque ya se ha dado el caso de que va la empresa de plaga, deja todos los puntos de monitoreo puestos y a los 2 o 3 días se ha barrido, se ha limpiado y no hemos quedado sin ningún punto de control, y la empresa de plaga puede ir una vez o dos al mes, pero no puede estar continuamente reponiendo algo, que eso debería de durar mientras dure el producto que contiene, ¿vale? Entonces, que nos quede claro como manipulador de alimentos cuál es nuestro punto de acción dentro del plan de control de plagas. Luego tenemos el plan de control de proveedores. El plan de control de proveedores, pues simplemente es nuestro compromiso a usar los proveedores que estén autorizados o bien por la marca o bien por el departamento de compra. Estas personas que autorizan a unos determinados proveedores, pues ellos siempre lo van a hacer en base a que han visto la ficha técnica del producto que nos sirve, sabrán cuál es el método de conservación y darán las pautas a seguir para usar el producto que nos sirven de forma adecuada. Por eso está totalmente prohibido usar productos alimentarios, productos químicos y demás que no estén en nuestra cadena de homologación de proveedores, porque entonces no tenemos controlado la ficha de ese producto, la forma de usarlo, ni sabemos si tiene garantía sanitaria, ¿vale? Eso es fácil de seguir. Luego nosotros como manipulador de alimentos, lo único que tenemos que hacer cuando hacemos la recepción de la mercancía es pues chequear que el albarán está bien, que todo viene correctamente embalado, que no hay rotura de la cadena de frío, se anotan en los registros correspondientes, y en el caso de detectar cualquier incidencia se le notifica al proveedor o a la persona responsable de compras a través del protocolo que debe existir de quejas y sugerencias, ¿vale? El plan de formación de manipuladores de alimentos, pues bueno, en principio, como todos sabéis, antiguamente había un carnet de manipulador, un certificado de manipulador que lo solía impartir la comunidad autónoma a la que pertenecíamos, en este caso en Andalucía pues sería la Junta de Andalucía. Pues las personas que querían trabajar como manipuladores de alimentos iban a un lugar determinado, a una hora determinada, estudiaban un librito, hacían un examen y le daban un carnet que lo certificaban para manipular alimentos. Eso ya cambió, y luego la Junta de Andalucía y bueno, todas las comunidades, porque eso fue una cosa que se fue implantando en todas las comunidades, pues como que tenían un listado de empresas homologadas que eran las que se podían encargar de expedir el certificado de manipulador de alimentos. Entonces, una persona que estuviera interesada en sacarse el carnet de manipulador de alimentos, pues pagaba X dinero y hacía un cursillo o hacía un examen, le daban su carnet y podría trabajar. Este carnet tenía una vigencia de unos 4 años y podía trabajar como manipulador de alimentos en cualquier industria alimentaria. Hace poco pues cambió la normativa y ahora pues lo que dice es que la propia empresa es la que se tiene que encargar de formar a sus manipuladores. Para ello pues los tenemos recogidos en el documento de autocontrol, cómo se va a formar al manipulador. Pues la empresa, si tiene medios propios, personal cualificado, puede hacerlo a través de un curso tipo como el que estamos haciendo ahora, o bien se puede hacer pues concertando con un laboratorio externo o con una empresa que esté adecuada, que tenga conocimientos de manipulación de alimentos, que normalmente la mayoría de los laboratorios y de las academias ya constan con este servicio, y concertar ese servicio, el cual ya, si la empresa lo incluye dentro de su documento de autocontrol y expide un documento que es específico de manipulación de alimentos en tal empresa, solo me va a valer para trabajar en esa empresa, ¿vale? Y la vigencia que tiene va a estar determinado en el documento de autocontrol y suele estar anexado a si hay algún tipo de cambio en la operativa y demás. Eso ya la validez, lo que diga el documento de autocontrol, ¿vale? Bueno,
El plan que es muy importante es el plan de mantenimiento de la cadena de frío, que si se pone bien el plan y se lleva a cabo, luego no va a ser un punto crítico. Entonces, por eso es muy importante complementar los planes de higiene con el documento de APPCC y así tenemos el documento de autocontrol general bastante completo y seguro, que es de lo que se trata. Pues el plan de mantenimiento de la cadena de frío es uno de los puntos más críticos a controlar en los establecimientos. Lo que se pretende es garantizar la inocuidad y la seguridad de aquellos productos alimenticios que no puedan almacenarse con seguridad a temperatura ambiente, y esto se hace pues controlando la temperatura de los mismos. Esta temperatura se tiene que controlar en todas las etapas y en todas las fases en las que son sometidas, desde la producción, almacenamiento, transporte y el punto de venta, ¿vale? De esta forma, si controlamos la temperatura, pues vamos a garantizar que no haya proliferación de microorganismos patógenos ni formación de toxinas, porque como hemos visto anteriormente, se garantiza el metabolismo bacteriano y por tanto el producto va a ser mucho más seguro. Ahí os nombro un reglamento, que es un reglamento europeo, el 852/2004, pues que por este reglamento estamos obligados todas las empresas alimentarias a mantener la cadena de frío. Y en este plan pues hay que poner toda la norma que nosotros vamos a seguir, todos los procesos que vamos a seguir para garantizar el mantenimiento de la cadena. Es muy importante tener un registro de control de temperaturas diario. En este registro tenemos que tomar tanto la temperatura de recepción como la de las cámaras, como la de los productos que tenemos en el interior de las cámaras o en la mesa de preparación que requieran frío, ¿vale? Y se tiene que hacer con un termómetro calibrado, que ya veréis cuál es el procedimiento de tomas de temperatura.